Bien, bienvenidos estimados amigos y suscriptores del canal. Vamos a continuar entonces con el curso de Java. En esta oportunidad vamos a seguir continuando con las instrucciones básicas y vamos a conocer un poco más de las estructuras de repetición. Ya vimos un poco acerca de las estructuras de decisión que nos permiten a nosotros ejecutar ciertas sentencias o no en función a una condición lógica. En esta oportunidad vamos a ver unas estructuras más complejas que también guían a través de una estructura de decisión, pero esa expresión de decisión nos va a permitir a nosotros ejecutar en forma interactiva una cantidad de veces un mismo grupo de sentencias. Entonces vamos a conocer en esta clase número 10 lo que son los famosos ciclos o bucles de repetición, que en Java por supuesto las conocemos tradicionalmente, son tres, que más o menos en otros lenguajes se conocen muy bien como estructuras de repetición, que es repita para, repita mientras y repita hasta. En esta oportunidad Java tiene tiene tres estructuras también, pero vamos a conocer sus particularidades para que entiendan y puedan aplicarlas en los casos que les correspondan. Tenemos entonces que los bucles vienen a ser estructuras que permiten ejecutar la sentencia en forma repetitiva, por supuesto cambiando la secuencia de ejecución de la estructura de un programa, permitiendo que por supuesto una parte o una o varias sentencias se ejecuten varias veces o simplemente no se ejecuten en función a una condición. Las tres tipos de estructuras que se conocen en ciclos o en repetición en Java son el for, el while y el do while. Ya vamos a ver entonces tal como está en esta secuencia cada una de ellas. Vamos a empezar con el for. El for es una estructura que nos permite en este caso, a través generalmente se hace para hacer ciclos de repetición donde va en una condición establecida cuál es el inicio y cuál va a ser la interacción que se va a realizar cada vez que se ejecute la sentencia y va a estar guiada por una condición que va a ser la condición de parada. Generalmente se puede usar para una sentencia o varias sentencias. Aquí tienen ustedes que cómo sería la sintaxis de escritura en el caso de que fuera una sentencia. Y por supuesto, como ya lo he mencionado anteriormente, si ustedes quieren englobar más de una sentencia, simplemente la cierran en llaves y todo lo que esté allí en llaves y por supuesto el grupo de sentencias se ejecutará en función de la condición que se establezca. Un aspecto importante de la estructura de repita para es que se repite siempre y cuando, por supuesto, la condición sea cierta. Cuando la condición es falsa, se detiene la interacción o el ciclo o la repetición de la estructura. Entonces es importante que la condición debe estar siendo cierta mientras se esté ejecutando el ciclo. Vamos a verlo en una estructura aquí en un gráfico, cómo se maneja, por supuesto, esta secuencia. Simplemente se tiene donde se entra la línea de secuencia del control y cae exactamente en la pregunta, en la condición, en la expresión. Se evalúa, lo primero que se hace es evaluar la expresión. Si la expresión lógica da como falsa, pues simplemente lo que está dentro de la estructura de repetición no se va a ejecutar, sino simplemente se obvia y se sigue a la siguiente línea después de la estructura del for. Si por el contrario la condición es cierta, entonces se procede a ejecutar la sentencia que encierra el for. Y por supuesto, una vez que se ejecute la sentencia, se procede a evaluar, pero antes de evaluar se hace una interacción, se suma un indicador, un valor que se lleva allí en una secuencia que se llama índice. Generalmente el índice es una variable que va a ir cambiando, de incrementándose o decrementándose en función de lo que se desea realizar con el ciclo. Y por supuesto va a ser la que lleva el control del ciclo y que va a permitir evaluar si es falsa para detener el ciclo, ¿no? Y si es verdadera, el ciclo continúa, como lo ven aquí claramente en esta estructura. Entonces vamos a ver un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo pudiera hacer eso. Para ello vamos a recomendar trabajar entonces, como estoy en otro computador, con un compilador en Java, que es JDoodle, que es muy bueno. Permite, por supuesto, hacer ejercicios bastante sencillos y básicos. Y nos permite facilitar el trabajo que vamos a hacer en este caso para hacer los ejercicios. Entonces, la página es esta que está aquí, la pueden buscar y hacer allí sus ejercicios para que puedan no solamente escribir el código, sino que lo pueden ejecutar de una vez en la misma página, se muestra la ejecución. Vamos, en este caso, cuando entro aquí, por defecto me muestra esta línea de código, voy a omitirla, voy a hacer aquí la parte más sencilla para que se pueda ver. Ok, entonces voy a trabajar con el ejemplo que del for. Vamos a borrar aquí esto que me coloca. Yo no necesito trabajar con esto. Y vamos a hacer una estructura donde mostremos, por ejemplo, un código, la tabla de multiplicar del 5. Si es eso, vamos a colocar aquí un mensajito. Y
luego que muestro el mensaje, procedo entonces a entrar en el ciclo. ¿Cómo sería el ciclo? Escribo la palabra for, inmediatamente después de la palabra for, procedo entonces, entre paréntesis, colocar los parámetros que me pide la estructura o la secuencia o la sentencia for. Y el primer parámetro que me pide for es simplemente la inicialización del índice o la estructura o sentencia que me va a permitir a mí inicializar el ciclo. En este caso voy a utilizar una variable i, lo que es más o menos tradicional y es común, y la voy a inicializar en 0. Es un valor de tipo entero y ese entero le estoy dando un valor de 0. Coloco punto y coma y coloco el siguiente parámetro. El siguiente parámetro me va a permitir a mí indicar la condición o expresión lógica del ciclo que va a controlar el ciclo. En este caso le voy a indicar que el ciclo se va a ejecutar mientras i sea menor o igual a 10. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, esta es la inicialización, el primer parámetro es la inicialización, el segundo parámetro del for es la condición o la expresión lógica que me va a permitir a mí indicar cuándo va a terminarse el ciclo, y la tercera parte del argumento tercero es simplemente el que nos va a incrementar el índice, que es la interacción, en este caso es i más más. En este caso, por supuesto, yo deseo tener un ciclo donde se lleve y se repite para poder hacer la tabla de multiplicar de 5, simplemente 10 valores o números enteros, y van ahí esos controlados por la variable i, donde va desde 0 hasta el 10. ¿Sí? Abro la llave y procedo entonces a colocar aquí el mensaje para construir mi tabla. Coloco un mensaje, coloco el número 5, luego digo que ese número, coloco aquí el símbolo del asterisco para indicar que es una multiplicación, luego coloco aquí el valor de la variable i y luego el símbolo de igualdad y sería 5 por i. Entonces con esto, cada vez que se ejecute el ciclo, me va a sustituir los valores de las variables y me va a mostrar entonces que el número multiplicado i por 5 es el resultado de esta multiplicación que está aquí. Vamos a ver si efectivamente es así. Entonces aquí tenemos, vamos a cerrar aquí. Ajá. Ahí termina el ciclo. Ok, aquí tengo una más. Muy bien. Fíjense ustedes, entonces ahora ya teniendo el código, lo revisamos, podemos darle aquí en ejecutar y tendremos los resultados en este lado de la pantalla. Error aquí, chiquito, aquí. Ok, aquí otro error. System. Ok, vamos a decirle aquí que es print L. Bien, entonces fíjense ustedes, ya tenemos aquí nuestro código donde nos muestra nuestra tabla de multiplicar por 5, ¿no? Después de haber corregido unos errores sencillos que tenemos aquí en el código. Y puedo ver claramente cómo el ciclo for se ejecutó exactamente 11 veces en esta oportunidad, ¿no? 10 más la vez del 0 son 11 veces, es decir, desde que i valía 0 hasta que i tuvo el valor de 10. Cuando i se incrementó en 11, tuvo el valor de 11, el ciclo dejó de ejecutarse y por supuesto cerró y terminó y siguió el siguiente código, que en este caso el siguiente código es simplemente el final del código que escribí para este caso. Entonces fíjense ustedes cómo la estructura del for tiene tres parámetros. Esos tres parámetros están compuestos por sentencia de inicialización, la sentencia de expresión lógica y la sentencia que me va a permitir incrementar o decrementar. Bien, entonces fíjense ustedes cómo se trabaja con la sentencia for. Vamos ahora con la otra sentencia. La otra sentencia es simplemente el repita mientras. Repita mientras es muy similar, solamente que en esta oportunidad la estructura tiene una forma diferente. No se utiliza la palabra for, sino se utiliza while. La inicialización la realizamos al inicio, antes de entrar al ciclo. En este caso, en el anterior con el for, la inicialización estaba dentro de los parámetros de la estructura de la sentencia for. En este caso, si queremos hacer un trabajo de inicialización, debemos hacerlo antes
y todo lo que está después del while simplemente se va a ejecutar la sentencia mientras la expresión lógica, que es la que controla el while, sea cierta. Mientras la sentencia sea cierta, todo lo que está allí se va a ejecutar. Entonces, fíjense ustedes que tenemos la estructura del while, simplemente colocamos una expresión que va a controlar la estructura de repetición, que esa estructura va a ejecutar toda esta sentencia, una o más sentencias que se coloquen, siempre y cuando la expresión sea cierta. Si la expresión es falsa, deja de ejecutar lo que está allí. Esto nos indica a nosotros, por estar la condición al inicio, que es muy posible que la sentencia, si al iniciar el ciclo, la sentencia es falsa, las sentencias que están aquí nunca serán ejecutadas. Como lo vamos a ver, vamos por ejemplo a realizar esta misma estructura que tenemos aquí y vamos a realizarla ahora usando un while. Simplemente, igual que aquí, solamente vamos a inicializar fuera del ciclo nuestra variable que va a ser el índice, que nos va a permitir nosotros realizar la tabla de multiplicar, y aquí coloco entonces el while. El while me va a indicar a mí, va a estar controlado por una estructura condicional, una sentencia condicional. La sentencia es que se va a ejecutar mientras i sea menor o igual a 10. Mientras i sea menor o igual a 10, entonces ejecute todo lo que está allí. ¿Sí? Si le damos aquí a ejecutar, ok, aquí faltó algo. Y es que, por supuesto, como no tengo el control del índice, debo colocar aquí la estructura que me permita ir incrementando el índice, porque si no me va a entrar en un ciclo infinito, ¿no? Okay. Ahora sí. Entonces, fíjense ustedes, igual como lo hice con el for, pero de una forma diferente con la estructura del while, coloco mi tabla de multiplicar del 5. Y por supuesto, genero una estructura donde este grupo de sentencias que están aquí, estas dos que están acá, se van a repetir 11 veces, ¿no? Se ejecuta multiplicando 5 por 0 hasta llegar a multiplicar 5 por 10. Y el único parámetro que tiene la sentencia while es la estructura o la condición o la sentencia condicional que nos va a permitir a nosotros controlar el ciclo. La inicialización se realiza antes y dentro de la misma estructura del while debe tenerse en cuenta, como vieron muy bien, los controles que permiten, por supuesto, en algún momento cambiar esta condición de modo que el ciclo se pueda detener. Entonces, fíjense ustedes, esa es la estructura del repita mientras, donde por supuesto la condición va a estar al inicio, se va a repetir mientras la condición sea cierta, y por supuesto es muy probable que la sentencia no se ejecute nunca si al entrar aquí, por ejemplo, y vale 11, yo coloco aquí 11 y lo ejecuto, simplemente me va a mostrar nada en absoluto. Simplemente me muestra el mensaje que está aquí arriba, pero no me ejecuta lo que está aquí dentro de esta estructura porque la condición al iniciar es falsa. Para que pueda entonces ejecutarse, simplemente debo entrar con un valor allí. Fíjense, yo por ejemplo puedo empezar con 5 y me va a realizar la tabla del 5 en adelante. Bien, vamos entonces ahora con la estructura. Fíjense ustedes cómo trabaja la estructura while en la forma gráfica. Simplemente la condición se evalúa al inicio, la condición se evalúa al inicio, y si la condición es falsa, simplemente no se ejecuta nada de lo que tiene la estructura encerrada para repetirse. Si la condición es cierta o es verdadera, pues entonces lo que está en la estructura, todas las sentencias se van a estar repitiendo hasta que la condición sea falsa y salga. Es la estructura de la sentencia while. Esta sentencia while, como ven ustedes, la ventaja o desventaja tiene es que si la condición es de inicio falsa, nunca lo que está dentro de la sentencia se va a ejecutar. Para ellos, quienes quieran solventar esta situación, simplemente utilizan la otra versión del while, que es la repita hasta, que era la que se conocía anteriormente, pero que en Java se conoce como do while. La estructura do while nos permite a nosotros ejecutar sentencias igual de una forma repetitiva, pero con una condición que no se evalúa al inicio, sino se evalúa al final. Esa expresión condicional igual debe ser cierta para que el ciclo se repite, y cuando la expresión lógica o la sentencia lógica sea falsa, la estructura de repetición se detiene. Entonces, con esto se garantiza al estar al final que las sentencias se van a ejecutar por lo menos una vez. Así sea la expresión falsa, la sentencia se va a ejecutar por lo menos una vez. Y permite, por supuesto, en función de los problemas sobre los cuales
se plantea y se quiere usar el do while, ejecutar la sentencia por lo menos una vez para garantizar realizar algún tipo de proceso o inicialización de algún tipo de dato. ¿Cómo se trabaja? Simplemente, fíjense ustedes, la estructura es que la sentencia va primero, esa sentencia se ejecuta, luego se evalúa la condición. Si la condición es falsa, el ciclo simplemente se detiene, se sale del ciclo. Si la condición es verdadera, se regresa de nuevo y se ejecutan la sentencia o las sentencias que están dentro de la estructura de repetición de do while. Eso, por supuesto, es la gran diferencia con respecto a la otra, porque la condición está al final. Como está al final, nos permite entonces nosotros trabajar de modo que la que se tiene allí se ejecute por lo menos una vez, así sea falsa la expresión. Esto lo hacemos así, de esta manera. Vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a decirlo do while, y esto que está aquí lo colocamos, que es la condición, va al final. Va de este lado, aquí. Y entonces vamos a hacer la misma tabla del 5 usando el do while, y en este caso lo inicializamos, le decimos que ejecute esto que está aquí, mientras y sea menor o igual a 10. ¿Sí? Vamos a ver si no está bien. Exacto, entonces fíjense, con esto nos permite a nosotros que se ejecute la sentencia. Fíjense ustedes, en el caso anterior, si yo coloco aquí que i vale 11, cuando se evalúa la expresión lógica, nos va a dar falso. Y por supuesto, el ciclo se va a salir, pero la primera vez se va a ejecutar porque la sentencia de ejecución del ciclo de repetición del do while está al inicio y la expresión se evalúa al final. Entonces se ejecuta lo que está dentro de la estructura y luego se evalúa la condición. Y pues por supuesto nos permite generar esta salida. Aquí podemos entonces dejarlo como estaba y colocamos nuestro 0 para que nos genere igual nuestra tabla de multiplicar del 5 desde el 0 hasta allí. Entonces fíjense ustedes, tenemos esas tres estructuras, cómo se maneja, la forma en la cual por supuesto la queremos aplicar va en función del programador y del problema que desea resolver, y cada uno puede darle utilidad y aplicación a estas tres estructuras de repetición que nos permiten en este caso resolver problemas sencillos, pero que lo vamos a ver más adelante. Cuando se usan en forma combinada, se pueden usar el do while con el for, o inclusive anidados uno dentro de otro, nos permite manejar estructuras más complejas que permiten, por supuesto, trabajar con arreglos, como lo vamos a ver más adelante, arreglos de vectores y estructuras de la programación orientada a objetos, que requieren, por supuesto, manejar índices donde podemos tener acceso a esa información, manejarla y poder, por supuesto, manipularla. Eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana, las estructuras de datos. Ya hemos visto lo que corresponde a datos primitivos en Java. Vamos entonces la próxima semana a conocer un poco más acerca ya no son los datos primitivos, sino datos estructurados, donde vamos a conocer un poco acerca de los arreglos, cómo se manejan y por supuesto cómo Java los utiliza. Espero que este video les haya gustado. Si les pareció muy bien, por favor denle un me gusta, compártalo y nos vemos la próxima semana con el siguiente tema de datos estructurados en Java. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final.